¿Qué tal? Saludo a todos, bienvenidos a este video de análisis inmediato, primera reacción a lo que sucedió en esa pelea donde Shakur Stevenson logró vencer en las tarjetas por amplia diferencia a Oscar Valdez y se consagra como el campeón unificado de las 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. No pasó nada de que no se esperara que ocurriera, pero evidentemente esta pelea nos enseñó mucho sobre los dos rivales, sobre Shakur y sobre un Oscar Valdez que subió al cuadrilátero realmente desnudo de alternativas para poder enfrentar, vencer o al menos cumplir un desempeño equilibrado y respetado ante un rival que se sabía que era superior, pero que a la hora de la pelea presentaba incluso un mayor tamaño de lo que uno se podía imaginar. Shakur Stevenson fue un verdadero 147 y me animo a decir que podía estar allí por las 150 libras. Había una enorme diferencia de peso y de tamaño que tuvo su incidencia en el desarrollo del combate, especialmente en el peso de la mano de un hombre como Shakur que no noquea, es verdad, pero con ese tamaño cada vez que lograba llegarle con sus trayazos bien medidos y muy precisos a la humanidad de Oscar Valdez, este lo sentía, este se doblaba e inclusive se notó que si seguía insistiendo por la zona media, por allí podía alcanzar el knockout. Pero en realidad, ¿qué fue lo que vimos de Oscar Valdez y qué fue lo que vimos de Shakur Stevenson que no estaba en los cálculos? De antemano les habíamos dicho en las previas de esta pelea que el dibujo de la misma estaba definido de antemano por las características de los dos púgiles. Está claro que Shakur Stevenson es un hombre de alto intelecto boxístico, hace la diferencia por ese coeficiente intelectual, por esa arrogancia que exhibe en el cuadrilátero y por esa madurez pese a sus cortos años en términos boxísticos y de dominio del cuadrilátero. No solo domina una variedad enorme de herramientas, sino que consigue amedrentar a sus rivales, demostrando siempre que tiene el control de la pelea. Y efectivamente el control lo tiene a partir de 3 o 4 movimientos que son clásicos, pero que son muy difíciles de anular. Esconderse detrás del jab, usar algunas marrullerías que deberían ser penadas, como esa mano que utiliza más como una barrera que como la punta de un guante, y al mismo tiempo él tiene la capacidad de retroceder y golpear en retroceso con absoluta efectividad. Es un hombre que tiene mucha velocidad, que tiene una visión exacta del momento en el cual va a soltar el golpe y lo hace prácticamente sin oposición de sus rivales, como pasó con Oscar Valdez, que esa especie de defensa casi picabú, de esconderse detrás de los codos para que no le llegaran los golpes, fue totalmente ineficiente. Toda la noche el jab le entraba, los golpes de derecha le entraban cuando querían y sobre todo los golpes que iban por afuera y también a la zona media. Lo castigó como quiso y lo hizo fallar muchas veces. Es algo que incluso en la transmisión que estábamos realizando marcamos de que si había una caída, si había un knockout, iba a llegar por alguno de esos errores que provocaba Shakur cuando jalaba a Oscar Valdez. Este iba a dar el paso adelante, no medía bien cuando lanzaba el golpe de derecha, quedaba desequilibrado frente al rival y este tenía todo el tiempo del mundo y el espacio del mundo para conectar a satisfacción, para conectar hasta con placer. En una de esas golpes fue que llegó precisamente la única caída que, si bien no logró lastimar a Oscar Valdez, demostró en la pelea que tenía el dominio absoluto de la misma. De principio a fin controló la pelea. Yo creo que fue una de las peleas más fáciles que ha tenido Shakur Stevenson, pero que dejó en claro también muchas cosas. Él dice que esta es la pelea que estaba necesitando, la que prueba quién es él. Yo creo que en ese aspecto muchos vaticinios que teníamos, en mi caso por ejemplo dije que Valdez iba a ser el hombre que iba a probar la barbilla de Shakur Stevenson y que iba a ser un poco aquel rival que todos le exigíamos que enfrentara, porque realmente le han faltado rivales que fueran una oposición consistente, hombres que tuvieran precisamente las herramientas para ponerlo en problemas.
Y Oscar Valdés no fue ese hombre, entonces seguimos esperando que Shakur Stevenson enfrente a alguien de su calibre. Hasta ahora no lo ha hecho, por esa razón hay que darle méritos a Media. Fue demasiado superior a un rival que dejó en las casas muchas cosas, pero al mismo tiempo le faltaron herramientas que correspondían a la esquina. Y eso es otra cosa que nos enseñó esta pelea. No sabemos qué pelea planificó el equipo de Eddie Reynoso, porque honestamente lo que hizo Oscar Valdés allí en el cuadrilátero fue padecer peor que cuando padecía en la época en que estaba con Manny Robles. Incluso en aquellas peleas les veíamos mejores movimientos, mejores estrategias y por lo menos un plan B. Esta vez me decían algunos de los que estaban acompañando la transmisión de que ni siquiera le vieron un plan A, porque realmente fue a pelear y yo creo que no les falta la razón en esa afirmación de que realmente no tuvo una estrategia y no tuvo un plan. Lo único que hizo fue tratar de romper, de cortar el cuadrilátero sin cortarlo. Lo único que trató es de llegar a la corta distancia, pero con miedo a ser golpeado. Y prácticamente de esa manera es imposible llegarle a un hombre con tanta inteligencia boxística y con tantos recursos elusivos como los tiene Shakur Stevenson. Quedó a deber. Fue muy decepcionante la preparación que tuvo Oscar Valdés y vimos el peor Oscar Valdés. No tiene nada que ver que haya enfrentado a un hombre mejor. Ocurre que no trajo nada. No le vimos trabajar desde ángulos que era lo obvio, ante un hombre que se sabe que es elusivo, que va hacia un lado y hacia el otro, que nunca es un blanco fijo. A la hora de tratar de llegarle con golpes, esperábamos ver a un Oscar Valdés que intentara más que nada trabajar desde los vértices, no ir de frente a recibir golpes, que hubo un momento que el rostro de él, totalmente enrojecido de tantos golpes recibidos, nos hacía creer que hasta que le podrían parar la pelea. Era demasiados golpes frontales, golpes limpios que le llegaban a la humanidad, especialmente a la cara. Y hay que tener en cuenta algo, este Oscar Valdés ya pasó por una fractura muy seria, que le obligó incluso a buscar otro tipo de boxeo, y fue el momento en el cual sale de Robles y llega a Eddie Reynoso. Se suponía que Reynoso, elegido recientemente como el mejor entrenador, el verdadero mago del boxeo, el hombre técnico, el hombre que tiene recursos para transformar a sus pugilistas, iba a crear algún tipo de plan adecuado al tipo de rival que iban a enfrentar. No hubo plan, no hubo estrategia, no hubo alternativas, y durante los 12 asaltos de la pelea vimos a un Oscar Valdés repetirse siempre en el mismo camino. Detrás, golpeándose contra el jab de un Shakur Stevenson que lo utilizó a voluntad, que le golpeó en la zona media cuando quiso, que le llegó con golpes, incluso se dio el lujo Shakur Stevenson de acorralarlo contra las cuerdas y por momentos elegir a dónde le iba a lanzar el golpe. Todos los golpes le llegaron, obviamente no tengo ahora, va a ser en el próximo video que voy a trabajar un poco con los números de CompuBox, pero realmente fueron escandalosos los números de CompuBox, favorables evidentemente a Shakur Stevenson. ¿Qué puede venir en el futuro de este Oscar Valdés que decepcionó? Especialmente decepcionó él como decepcionó la esquina. Yo creo que tendría que pensar seriamente si no está en momentos de regresar a las 126 libras. Porque este Oscar Valdés en absoluto es un superpluma. Él es un pluma peleando en esta división de las 130 libras, donde siempre enfrenta a hombres más grandes, hombres de brazos más largos, con mayor poder, y siempre va a ser lastimado. Yo creo que el peor daño que le ha hecho a su carrera reciente ha sido aquella victoria contra Miguel Berchelt, que engañó el ojo de muchos aficionados, de muchos analistas, pensando de que allí había un gran mérito de la esquina, que había logrado transformar, me incluyo entre los que pensaron eso, de que habían logrado transformar a Oscar Valdés en una figura técnica que se sumaba precisamente a sus virtudes de ser un púgil guapo, de muchos golpes de poder, de muchos
de mucho trabajo de presión y de mucho trabajo inteligente de romper las distancias a todos sus rivales para precisamente castigarlos dentro de la distancia en la cual se siente más cómodo para soltar sus trallazos de poder. No pudo hacerlo en esta pelea, era algo que se veía venir por todo lo que sufrió cuando enfrentó a Robson Conceição. Obviamente ante una extra clase del área técnica como Shakur Stevenson, se sabía que no iba a poder lograr más de lo poco que logró contra Robson Conceição, pero no esperábamos ver tanta pobreza desde la esquina, no esperábamos ver tanta pobreza estratégica de un hombre que no trajo nada al cuadrilátero y que llegó como carne de cañón a hacer lo poco que podía y sobrevivir durante los 12 asaltos, que en definitiva fue su gran mérito. Creo que esa es la principal muestra de que aquí hay alguien que se ha equivocado a la hora de llevarlo a la cumbre de todos los entrenadores, a un Eddie Reynoso que ni siquiera le vimos darle un consejo adecuado desde la esquina. Y por el otro lado, con Shakur Stevenson hay que bajarle un poco el pie a ese acelerado entusiasmo sobre sus cualidades. Es verdad que las tiene, pero todavía no ha enfrentado a aquel gran rival que las pruebe en aguas profundas. Queremos verlo remar desde atrás para ver de qué está hecho este Shakur Stevenson, que realmente se divirtió como el gato y el ratón con Oscar Valdés. Fue una pelea que causó expectativa, que era esperada con mucha ansiedad por lo que significa cada uno dentro del primer nivel boxístico, pero en definitiva el único que sobrevivió con destino hacia el futuro es este Shakur Stevenson, que ya muchos lo ven como el próximo Floyd Mayweather. Lo ha dicho el propio Floyd, y que a quien lo acompaña le pidió en matrimonio porque allí se comprometió con el anillo, dio todo su show, que es algo muy propio de un jovencito que tiene mucha verborragia, que tiene realmente un verbo afilado y que es otra de las características, tiene mucha madurez para los años que tiene y eso lo ayuda mucho a tener el boxeo que tiene porque es disciplinado, porque es un hombre estudioso del boxeo y no en balde está trabajando en el laboratorio del gimnasio, nada menos que con Terence Crawford. Él va a crecer mucho en el boxeo, no sabemos si le va a crecer la pegada, esa es una duda que tenemos, en el sentido de que muchas veces cuando van subiendo hay púgiles a los cuales al ir al peso que le corresponde, porque este Shakur Stevenson es un 140, un 147. Hay que ver si cuando pasa la 135 el peso de la mano comienza a aumentar o empieza a trabajar con algún instructor del área técnica que le permita aprender técnicas que le ayuden a golpear con mayor justeza para intentar noquear a sus rivales, porque él tiene mucha facilidad de llegarle con sus golpes, pero le falta aquel golpe final que consiga dañarlos de verdad para dejarlos tendidos en la lona, algo que pudo ocurrir hoy con Oscar Valdés, que lo único que le faltó a esta pelea fue que terminara noqueado. Es decir, ese fue el único mérito del pupilo de Eddie Reynoso.